Supercrack Estrella presenta Biblia, el tema de la tierra hueca y una civilización muy avanzada. En el infierno, que es el lago que arde con fuego y azufre a 21,8, se estaría a unos 120 grados, temperatura de fusión del azufre. Paradójicamente, el cielo está a mucha mayor temperatura que el infierno. Según la publicación, para el cálculo de la temperatura a la que se encuentra el infierno, los autores se sirvieron de un fragmento del libro del Apocalipsis, en concreto del pasaje 21,8. En él se puede leer: para los idólatras y todos los mentirosos, su herencia será el lago que arde con fuego y azufre. La clave en este caso fue el lago de azufre. Los autores razonaron que, para que exista un lago de azufre, este debe encontrarse fundido, en estado líquido. Se conoce que la temperatura a la que el azufre líquido pasa a estado de vapor es de 444,6 grados, por lo que, para formarse el lago, debe encontrarse a una temperatura menor que esa. Por lo tanto, con este simple análisis, pudieron estimar que la temperatura del infierno debería ser menor que, aproximadamente, 445 grados. Por lo tanto, si el infierno está en algún lugar de la Tierra, tendría sentido que estuviera en el lugar más frío de la Tierra, para de esta manera mantener todo ese calor sin salir a la superficie terrestre, y por esta razón el infierno debería estar en la Antártida. El deshielo antártico se atribuye más al calor de volcanes subterráneos que a la acción del hombre. I.G. Mardones, el deshielo de una parte de la capa helada de la Antártida podría deberse al calor que emana de los sistemas volcánicos situados a lo largo de la franja de fallas de la Antártida Occidental y no a consecuencia de las emisiones de CO2 generadas por la actividad humana, según un artículo publicado por Earth and Planetary Science. En el estudio se indica que Thwaites, uno de los glaciares más extensos de la Antártida Occidental, se derrite por esta causa. En la mitología griega, el Erebo era una de las tres zonas que conformaban el Hades, inframundo, junto con el Tártaro y los prados asfódelos. A su vez también era la descendencia de Caos. Esta zona es poco mencionada en la literatura y en la tradición mitológica, por ello no existe mucha información al respecto. Es aquí donde los muertos debían de ir una vez habían fallecido. A veces se usa indistintamente el término Erebo o Tártaro. Historia de Erebo. De acuerdo al antiguo poeta griego Hesíodo, esta deidad es la descendencia de Caos, y hermano de Nix. De Caos salió Erebo y la negra noche, Nix. Pero de la noche nació Éter y Hemera, a quienes concibió y nacieron de la unión en amor con Erebo. Esta deidad primordial aparece poco en la tradición mitológica griega y literatura, pero se dice que fue padre de otras deidades junto con Nix. Etimología. Este término significa oscuridad. La primera ocurrencia que se tiene registrada de dicho término es lugar de oscuridad entre la Tierra y el Hades. Curiosidades. El monte Erebus en la isla de Ross, en la Antártida, toma su nombre del navío HMS Erebus, que a su vez toma el nombre de esta deidad primordial de la mitología griega. Los primeros en tener una completa organización divina fueron los egipcios que, a su vez, dividieron los mundos de los dioses en dos apartados, el cielo y el inframundo. Aquella concepción egipcia duró más de 3000 años, hasta mediados del siglo VI de nuestra era, cuando Justiniano I prohibió definitivamente el culto a los dioses egipcios. Sin embargo, 3 milenios de influencia religiosa son mucho tiempo, y la mayoría de las culturas y mitologías se han visto, de una o de otra manera, influidas por el legado egipcio. Griegos, romanos, judíos, cristianos, todos han heredado esa costumbre de mirar al cielo en busca de dioses, y también, por supuesto, mirar hacia abajo a las tenebrosas sendas del inframundo. Erebo era un dios primigenio griego, hijo de Caos y hermano de la noche, y representaba la oscuridad y las sombras. Un lóbrego dios creador de las brumas y nieblas que rodeaban los bordes del mundo y los lugares subterráneos. Monte Erebus. En castellano Erebo es sinónimo de infierno, y quizá esa era la idea que tenía Sir James Clark Ross, el primer explorador que llegó a verlo y que lo bautizó así el 27 de enero de 1841, cuando se encontró con aquella increíble sorpresa: el volcán activo más al sur del mundo. En las escrituras hebreas, la palabra usada para describir el lugar de la muerte es Seol, y simplemente significa lugar de los muertos o el lugar de partida de las almas / espíritus. La palabra griega utilizada en el Nuevo Testamento para Seol es Hades, que también se refiere al lugar de los muertos. Otras escrituras en el Nuevo Testamento indican que tanto el Seol como el Hades son un lugar temporal, donde las almas son guardadas en espera de la resurrección y el juicio final. Apocalipsis 20, 11, 15 nos da una clara distinción sobre estos dos. Infierno, el lago de fuego, es el lugar final y permanente del juicio para los perdidos.
El Hades, entonces, es un lugar temporal. Mucha gente habla del Hades y el lago de fuego como si fuera el infierno, y esto causa confusión. Jesús no fue a un lugar de tormento después de su muerte, pero sí fue al Hades. El Seol/Hades es un lugar con dos divisiones, un lugar de bendición y un lugar de juicio, Mateo 11, 23, 16, 18, Lucas 10, 15, 16, 23, Hechos 2, 27, 31. La morada tanto de los salvos como de los perdidos generalmente se llamaba Hades en la Biblia. La morada de los salvos también era llamada paraíso y el seno de Abraham en Lucas 23, 43 y Lucas 16, 22. La morada de los no salvos es llamada infierno o Hades en Lucas 16, 23. Las moradas de los salvos y los perdidos estaban separadas por una gran sima. Esta gran sima podrían ser los cientos de kilómetros de capas de hielo que hay entre la superficie de la Antártida y el infierno, la barrera natural de hielo que separa al infierno del resto del mundo en la Antártida. El pozo del abismo se abre estación Y6. Una nueva grieta en la Antártida obliga a desalojar una estación científica. La parte buena del asunto es que la estructura de la estación Y6, compuesta por 8 módulos independientes, es fácil de desmontar y remolcar gracias a sus piernas hidráulicas, lo que le dan facilidades para moverse alrededor de las grietas de hielo si se da el caso. En un primer momento el problema fue la cavidad Sima 1 que se formó cerca de la plataforma en 2012, lentamente, 1,7 kilómetros por año, por lo que hubo tiempo suficiente para desmontar la estación y remolcarla 23 kilómetros hacia el interior y supuestamente fuera de peligro a partir de diciembre del año pasado. Sin embargo, las cosas no se solucionaron ahí, pues apareció una nueva grieta en la Antártida mucho más rápida en el norte de la estación. La grieta Ayowen, denominada así porque se descubrió el 31 de octubre de 2016, la cual medía inicialmente 22 kilómetros. Ahora mide 44 kilómetros de longitud en solo 2 meses. Las moradas de los salvos y los perdidos estaban separadas por una gran sima. Lucas 16, 26. Cuando Jesús murió, fue al lado bendito del Seol y, desde allí se llevó a los creyentes con él al cielo, Efesios 4, 8, 10. El lado de juicio del Seol/Hades, ha permanecido sin cambio. Todos los muertos no creyentes, van ahí para aguardar el futuro juicio final. ¿Fue Jesús al Seol/Hades? Sí, de acuerdo con Efesios 4, 8, 10 y 1 Pedro 3, 18, 20. La cultura popular sitúa el cielo y el infierno como el destino final de las personas que han sido buenas o malas. El infierno, en particular, se describe como un lugar de fuego, que huele a azufre y donde la gente vive en un estado de sufrimiento sin fin. En la Biblia encontramos algunas definiciones del infierno. En Marcos 9, 43, 44, leemos: Y si tu mano te hiciere tropezar, córtala. Mejor te es entrar manco en la vida, que teniendo 2 manos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Biblia. El tema de la tierra hueca y una civilización muy avanzada viviendo en su interior hace años que me fascina, de modo que hace años me puse a investigar en la Biblia este asunto, y esto es lo que descubrí. El apóstol San Pablo escribió lo siguiente: 10 Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. 11 Y toda lengua confiese que Jesús, el Cristo, es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 10, 11. En estas palabras del apóstol Pablo se mencionan a los seres que viven en los cielos, es decir, los extraterrestres que viven fuera de la tierra, a los seres que vivimos en la tierra, es decir, a nosotros, y a los seres que viven debajo de la tierra, es decir, a los intraterrestres. Todos estos seres inteligentes confesarán un día que Jesús es el Señor, y se arrodillarán ante él. Por lo tanto, el apóstol Pablo sabía que debajo de la tierra hay seres creados por Dios, y de una gran inteligencia. Esto demuestra sin ninguna duda que la tierra es hueca, y que está habitada por una o varias civilizaciones. Veamos otro pasaje bíblico. Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Apocalipsis 5, 3. Este pasaje enseña lo mismo que el anterior. Observe cómo se mencionan a los seres que viven en el cielo, extraterrestres, a los que viven en la tierra, nosotros, y a los que viven debajo de la tierra, lo cual demuestra que debajo de nuestros pies hay seres de gran inteligencia creados por Dios. Veamos otro pasaje. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, Apocalipsis 5, 13.
Este pasaje enseña lo mismo que los anteriores, es decir, hay seres en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, los cuales glorifican a Dios y al Cristo. Quiero dejar claro que cuando esos pasajes bíblicos mencionan a los seres que viven debajo de la tierra, de ninguna manera se está refiriendo a los muertos enterrados debajo de la tierra, ya que, según la Biblia, los muertos no están vivos en ningún lugar. Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Apocalipsis 5:3. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Filipenses 2:10. ¿La Biblia está hablando de los intraterrenos? Quizás el Seol. La tierra es hueca y los ovnis provienen de una civilización de seres superiores que está oculta en su interior inexplorado, afirmaba. Sin aportar ninguna evidencia, el prolífico escritor de ciencia ficción y fantasía, Raymond A. Palmer, 1910-1977, o el escritor italiano Amadeo Giannini que publicó en 1958 Physical Continuity of the Universe and Worlds Beyond the Poles, a condensation la continuidad física del universo y los mundos más allá de los polos. Un resumen, sin aportar ninguna evidencia, atribuyendo a un aviador norteamericano que en 1947 se introdujo 2.300 millas, a través de una entrada, hacia centro de la Tierra y que allí había tenido un encuentro con un ser de otro mundo. Ciertamente, no fueron los primeros en proponer tal cosa. La Biblia, y por mano de San Pablo en la carta a los Filipenses, 2:10, dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra. Y San Juan Evangelista, en Apocalipsis 5:3, dice: y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Es cierto, sin embargo, que en la cultura judeocristiana debajo de la tierra pretende referir el lugar de los muertos o la sepultura. Y es cierto, igualmente, que en la cultura griega el infierno se ubicaba en el interior de la tierra. Cierto es que la Biblia nunca ha pretendido superar el filtro científico, por más que se hayan empeñado muchos, pero vale como referencia para el tema que nos ocupa, para indicarnos que la conjetura de la oquedad intraterrestre viene de lejos. La literatura nos ha dejado obras fantásticas en las que se asume tal estructura. Así, Edgar Allan Poe, en la novela La narración de Arthur Gordon Pym, 1833, relata un terrorífico encuentro del héroe y su compañero con seres del interior de la Tierra. Madame Blavatsky, escritora ocultista ucraniana, gestó el mito de Agartha, un país subterráneo ubicado en cavernas y túneles bajo el desierto de Gobi, en el que vivía el rey del mundo que controlaba el planeta desde hace siglos. Pero es quizás Julio Verne, el más caracterizado autor, con su novela de 1864, Viaje al centro de la Tierra, donde cuenta las aventuras de unos personajes que llevan a cabo una ruta a través del interior de la Tierra, desde Islandia hasta Sicilia, atravesando océanos subterráneos y teniendo encuentro con criaturas prehistóricas. Fue la sismóloga danesa, Inge Lehmann, quien en 1936 desmontó la teoría de la Tierra hueca, concibiendo la estructura actualmente en vigor en la que existe un núcleo, que es la parte sólida que se sitúa en el centro de la Tierra y que está dentro de otra parte líquida. Es, por tanto, una estructura muy distinta de la concebida en el ámbito de la ciencia ficción, o en relatos y creencias, sin evidencias. Lehmann propuso, 70 años después de Verne, un modelo denominado P, que era una discontinuidad sísmica en la estructura de la Tierra, que se bautizó con su nombre. El planeta dejó de ser una esfera compacta e inactiva, como hasta entonces. Ya no cabía concebirla como la Tierra hueca de sus antecesores. Hoy sabemos algo más. El núcleo es una especie de bola sólida de hierro y níquel, 5%, fundamentalmente, y otros elementos más ligeros como tal vez azufre y oxígeno, cuyo diámetro es del orden del de la Luna y que en la capa externa, que es mayor que el tamaño de Marte, tiene una aleación de hierro fundido que actúa como si se tratara de un lubricante que posibilita que el núcleo interno se mueva independientemente del resto del planeta. En lo que no afinó demasiado Lehmann fue en la estimación de la temperatura del núcleo, que lo estableció entre 2727 grados y 4727 grados, pero que recientemente se ha ajustado en torno a los 6700 grados debido, entre otras cosas, a la presión, que en el interior es millones de veces mayor que en la superficie y a las desintegraciones radiactivas de elementos como uranio, torio y potasio.
No obstante, la Tierra irradia al espacio más energía de la que genera y por ello se está enfriando, poco a poco. Hay un fuerte debate por la imagen satelital de Google Earth, descubierta por el ufólogo ruso Valentín Dekterev, donde se puede observar una grieta en hielo realizada por un supuesto ovni. Además, en la fotografía también habría una tanques que custodian el supuesto accidente. El platillo tendría 73 metros de diámetro y 102 metros de altura. Aunque los cálculos se tendrían que ajustar un poco, ya que los vehículos escoltas tendrían unos 20 metros de largo y de estos no hay huellas en la nieve. Las coordenadas publicadas en distintos sitios web, es posible reconocer huellas dejadas por vehículos motorizados muy cerca del lugar donde se piensa que hubo el mencionado incidente, y es que muy cerca de allí, está la base científica SCO de Nueva Zelanda, y unos pocos kilómetros más hacia el suroeste, está la base norteamericana McMurdo, la más grande de la Antártida. Ambas instalaciones científicas militares se encuentran en el extremo meridional de la isla Ross Island, perteneciente al territorio antártico reclamado por Nueva Zelanda. Un equipo de investigación liderado por la Universidad de Alaska Fairbanks y el Colorado College ha resuelto un misterio centenario que involucra a una famosa cascada roja en la Antártida. Una nueva evidencia vincula las conocidas como cataratas de sangre a una gran fuente de agua salada que puede haber estado atrapada bajo el glaciar Taylor hace más de 1 millón de años. Las cascadas rojas despiden un potente mar coloreado que expone una muestra de vida en su forma más extrema. Una humorada pensada como puerta de entrada al infierno o la científica explicación de un extraño ecosistema prehistórico. ¿Cuáles son los 5 ríos del inframundo? La geografía del inframundo. Los autores explican que en su penar por el Hades las almas encuentran 3 ríos de infausto recuerdo: el Aqueronte o río de la aflicción, el Flegetonte o río ardiente y el Cosito, el río de los lamentos. ¿Cómo se llama el río de la sangre en la Divina Comedia? El Cosito, o río de los gemidos. Flegetón, río de sangre hirviente, que acoge a los violentos contra los demás. Lluvia de fuego contra los blasfemos, inmóviles sobre la arena de fuego. Y Leteo, río del olvido, donde se lavan los que se han purgado de sus pecados. El Flagetonte es el río hirviente de sangre que comprende la primera parte del 7º círculo del infierno. Los centauros están acusados de atormentar a las almas aquí, sumergiendo a los pecadores enjaulados en el río hirviendo, así como el daño medio causado por sus monturas en el horno. El jefe entre ellos es Nessus, que permite a Dante montarlo a través del río. Las almas violentas se herven en las profundidades de la sangre. Almas como Alejandro Magno y Atila el Uno están entre los atrapados aquí. De acuerdo con Virgilio, el río fluye a través del 8º círculo y se acumula en el 9º círculo, por lo que se congela para ser Cosito. En la mitología griega, el Flagetonte fue uno de los 5 ríos del inframundo, conocido como el río Fieri. Se dice que castiga a los malvados sanándolos, para que puedan soportar más dolor. En el infierno, Dante describió el río de Flagetonte como un río de la sangre hirviente, en el cual los tiranos y los asesinos fueron sumergidos. Algunos están casi completamente sumergidos bajo el río, mientras que otros solo tienen sus pies quemados. Ángeles caídos encarcelados en la Antártida. ¿De qué se trata la teoría? ¿Alguna vez has escuchado hablar del libro prohibido de Enoch? Se trata de un antiguo libro que relata eventos directamente relacionados con el Dios cristiano, los ángeles y por supuesto, Enoch, el tatarabuelo de Noé. Este libro es reconocido como verídico por algunas iglesias africanas, pero se le considera ilegítimo por parte de demás iglesias cristianas del mundo, razón por la cual su contenido es muy controversial. Es de allí de donde surge la extraña teoría de los ángeles caídos. De algunos de sus pasajes se desprende la idea de que existen un grupo de ángeles caídos que fueron castigados por Dios como consecuencia de su rebelión, y una serie de descubrimientos científicos recientes han traído a la luz una perturbadora teoría. Según ciertas teorías no oficiales, en una remota región de la Antártida conocida como Tierra de Wilkes en realidad se esconde una gigantesca prisión para criaturas angelicales caídas en desgracia, aislados del resto del mundo por una gruesa capa de hielo. Suena descabellado, pero algunos creen que es 100% realidad. Las huellas científicas. En 2006 los científicos de la NASA anunciaron haber descubierto una anomalía electromagnética en Tierra de Wilkes, una región antártica con una superficie de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, formados en su mayoría por glaciares y capas permanentes de hielo.
Según los expertos, esta anomalía sería causada por la presencia de un objeto colosal escondido debajo del hielo. Esta zona en particular es conocida como el cráter de tierra de Wilkes y tiene una longitud de casi 500 kilómetros, causado por el impacto de un meteorito el doble de grande que el que acabó con los dinosaurios. Este es sin lugar a dudas el cráter de mayor tamaño de todo el mundo, pero lamentablemente permanece oculto bajo una capa de hielo de más de 1 kilómetro de espesor. Pero, ¿es esto lo que realmente pasó? Algunos teóricos de la conspiración creen que en realidad esta gigantesca estructura es la prisión en la que Dios encarceló a los ángeles caídos que se rebelaron en su contra, y algunos creen que todavía están vivos y tratando de escapar. Según la increíble propuesta, un total de 200 ángeles descendieron de los cielos y corrompieron a los humanos con los que entraron en contacto, enseñándoles a asesinar, robar y cometer toda clase de atrocidades. Este oscuro episodio terminó en una batalla colosal entre los ángeles fieles a Dios y los que se rebelaron contra él. Finalmente, las fuerzas de Dios superaron a los corruptos y fueron desterrados al Tártaro, que algunos creen que se trata en realidad de la Antártida. Y me dirigí hacia el sur, y ardía día y noche, donde había 7 montañas de piedras preciosas, 3 hacia el este y 3 hacia el sur, se lee en uno de los pasajes del libro prohibido de Enoch. Según algunos teóricos, este extracto se puede interpretar como el verano en la Antártida, donde el sol brilla las 24 horas del día. Por otro lado, el cielo ardiente también puede interpretarse como la aurora austral, las luces del sur. Si bien no podemos tomar todas estas palabras como ciertas, algunos creen que las pistas ofrecidas en el libro de Enoch indican que la anomalía electromagnética detectada por la NASA es sin lugar a dudas la prisión de los ángeles caídos, pues las coincidencias son demasiado precisas para no ser reales. Sin embargo, los escépticos todavía dudan de sus explicaciones y se atienen a la versión de los científicos estadounidenses. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.